ATV cuenta con un programa de entrevistas de índole periodístico en la televisión Telemeta y redes sociales. Hablando con los que saben, bajo la conducción de Miguel Ángel Dueñas, experto periodista investigativo, político y económico. Hablando con los que saben, una oportunidad de conocer a fondo el acontecer de la región y sus personajes. Hablando con los que saben, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Programa exclusivo de ATV, tu canal, nuestro canal. Muy buenas noches, estamos de nuevo hablando con los que saben. Esta vez nos desplazamos hacia Bogotá a las oficinas del Congreso de la República. Concretamente estamos en la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, la doctora Clara Rojas. Ustedes recuerdan a Clara Rojas por toda la situación difícil que vivimos en la década pasada, que tuvo que ver con secuestros y con cosas que hicieron muy difícil la vida en este país. Pues bien, tenemos hoy a otra de las víctimas. Hace 8 días ustedes tuvieron ocasión de conocer el testimonio del doctor Alan Jara, pero también queríamos conocer el testimonio de las mujeres que han sido víctimas de este conflicto y que inevitablemente tienen mucho que contarnos y que explicarnos para poder llegar a un verdadero proceso de paz. Doctora Clara, tenga usted muy buenas noches y bienvenida a Hablando con los que saben. Bueno, no, mil gracias a ustedes por su tiempo, por el interés en desplazarse a Bogotá y mil gracias también por la paciencia de esperar un poquito para poder tener esta entrevista. Doctora Clara, es aburridor a veces preguntar el tema porque sabemos que siempre le preguntan, pero todos los días llegan niños al mundo que no se han enterado de cómo se vivió en el país desde hace muchos años. Nos gustaría que nos cuente un poquito cómo fue su experiencia, cómo fue su secuestro y por qué se dio su secuestro. Bueno, realmente a mí, como usted bien lo menciona, pues no me gusta estar volviendo atrás porque pues, nos situaríamos como en el tema de la Biblia, que siempre que uno mira atrás como que queda estatua de sal. Con todo, pues hay que reconocer que estuve secuestrada en el año 2002, que fue una época muy difícil, que uno no quisiera desearle eso ni al peor enemigo, y que en el 2008 fui liberada y digamos que a partir de ese año hasta la fecha pues he tenido como un renacer de vida, y es quizá el mayor énfasis que yo hago hoy en día, justamente para no estar volviendo atrás con esa circunstancia dolorosa. Poderle explicar a los niños por qué sea el secuestro no es una respuesta fácil. Cómo un compatriota puede permitirse privar de la libertad a otra persona por cualquier razón. Yo considero que no hay nada que lo justifique, ni una situación ideológica, política, económica. Me parece que es una cosa fuera de contexto totalmente. Es como que representa la crisis de valores de una sociedad. Si analizamos la historia de las civilizaciones, pues usted recordará que el mundo occidental pues, ha recuperado desde hace muchos años, muchos siglos quizá, el concepto de la libertad y el respeto por las personas, la dignidad humana. De manera que permitirse en Colombia, como lo tuvimos en los años 2000, niveles tan altos de secuestro y acumulados según el informe de memoria histórica de más de 40.000 secuestros, pues es una cosa totalmente inentendible, inexplicable, desafortunada, dolorosa. Es como haber tenido casi que un Villavicencio secuestrado, por decirle algo en orden de magnitudes, por 6 años, por 8 años, por 14 años alcanzaron algunos. Hay muchos, incluso personas que no han vuelto y otros quizá que nunca volverán a ver a sus seres queridos. Entonces, pues digamos que sí es una situación dolorosa, pero yo trato siempre de resaltar que lo más importante de estas experiencias es entender que hay valores que una sociedad nunca puede perder. Justamente es el respeto a la libertad y el respeto a la dignidad humana. Estaban ayer recordando que hace un año se llevaron a unas niñas, el Boko Haram en África, 200 niñas desaparecidas y todo el mundo se olvidó de ellas. Y nos habían enseñado que a la mujer se le respetaba en todo sentido, pero en Colombia secuestraron mujeres y las metieron en un conflicto del cual aparentemente ellas no formaban parte. Usted como mujer, ¿cómo vivió esa situación? Sí, muy doloroso y usted entenderá, y quisiera yo explicarle que yo también pertenecía al grupo de que pensaba que las mujeres no podrían ser objeto de secuestro.
Para mí quizá una de las grandes sorpresas desafortunadas fue entender que todas las personas, independientemente si era mujer, hombre, niño o viejo, de cualquier etnia o condición social, pues era objeto de secuestro. Eso es como lo más degradante en una sociedad. De manera que cuando usted hace mención a este grupo de más de 200 mujeres, que es correcto que la sociedad y el mundo se olvidó de ellas. Yo lo vi en las noticias la semana pasada y también me volvió a impactar. Dije, bueno, al principio hubo un gran revuelo, una gran campaña para pedir su liberación y no volvimos a saber de esa situación. Creo que liberaron algunas y de pronto yo en lo personal había entendido que ya las habían liberado y resulta que faltaba la mayoría. Entonces pues a uno le duele en el alma porque sin duda con eso pues realmente es un irrespeto a la sociedad en su conjunto. Porque cuando ciertos individuos se permiten romper como esos órdenes sociales, pues realmente, por supuesto, la persona primera afectada es quien pierde su libertad, pero su entorno familiar y la sociedad es una ruptura de confianza enorme. Por eso es que el secuestro es tan detestable en todas sus formas, porque es que rompe con muchas situaciones de la entraña de los seres humanos. Entonces uno lo que más quisiera para las futuras generaciones es que entendieran que esto ocurrió, desafortunadamente, pero lo que nunca podemos volver a permitir es que ninguna persona pueda volver a ser secuestrada por ninguna razón en Colombia. Siguiendo con el tema de mujer, dentro de cuando uno le hablan y en los noticieros se habla del grupo guerrillero, de la banda criminal, del grupo paramilitar, pero le hablan de un grupo, entonces no tienen figura esas personas. Pero cuando usted fue secuestrada se encontró con que no eran hombres, sino que había hombres y mujeres. Esa mujer que se encuentra en el otro lado, que es la generadora también de violencia, ¿cómo la ve usted? ¿Cómo la entiende usted ahora desde el punto de vista de una persona que estuvo controlada por ella? Pues para mí fue un gran impacto porque usted entenderá que yo soy una mujer muy citadina. Entonces pues la mujer del campo y la mujer guerrera pues es una fortaleza en toda su forma física, el mismo trabajo que ellas desarrollan, la misma manera y aguerridas contra esa situación en torno, pues sí, no hay punto de comparación. Digamos que uno aquí tiene otro tipo de fortalezas que incluso a ellas le sorprende que uno quizá pueda morirse de los nervios y la preocupación por encontrarse una araña de este porte o un alacrán o una culebra, porque son elementos que uno no están en su entorno, no sabe manejar, y la oscuridad, el mismo parafrenaria guerrillera es agresiva de todas sus maneras. Entonces hay unos contrastes enormes del lenguaje, de las formas, de la sutilidad. Mientras uno alcanza a desentrañar esa situación, pues pasa tiempo y entiende de alguna manera que ellas, yo diría que la gran mayoría, muchas muy jóvenes fueron llevadas a ese entorno, no tuvieron una oportunidad diferente. Y yo no pretendo justificarlas ni mucho menos, pero sí diría que de alguna manera una vez entrado ahí como que no tuvieron alternativa, o se escapan o las matan o se mueren. Entonces pues yo no soy muy dada a hacer juicios y no me gusta porque cada persona vive su situación particular y concreta, cada una persona también va forjando su conciencia. Hay algunas en algunos momentos que sí son muy cómplices, digamos, de esas situaciones y a uno le duele como esa insensibilidad. Hay otras que en el caso mío particular, cuando fui a dar a luz a mi hijo, pues también fueron muy solidarias, que si no me dan la mano, pues este es el momento que ni mi hijo ni yo hubiéramos podido sobrevivir. De manera que son esos contrastes que yo también resalto y le cuento a la opinión pública, porque mal haría en marcatizar una situación u otra. Creo que son parte del entorno, hay que saberlas entender. A veces no es fácil, pero por supuesto pues a eso aspiramos, que una vez haya paz, pues estas personas también tengan una alternativa de vida y puedan tomar conciencia de sí mismas y volver a rearmar sus proyectos de vida. Tenemos otra situación especial y es que en La Habana ha quedado perfectamente claro que si bien hay un grupo en armas, hay un grupo de apoyo bastante grande y son familias, son comunidades campesinas grandes, es una población fuerte. Ese diálogo, ¿qué tanto los va a implicar a ellos? Porque se está hablando del grupo armado, pero no se está mencionando el otro grupo. ¿Hasta dónde ellos van a formar parte de ese cambio? Pues yo les diría que desde mi punto de vista, esa es una de las fortalezas que ellos tienen. Ellos
se saben manejar en comunidad y una vez se identifican con ese medio, ellos se defienden a capa y espada hasta la muerte, cosa que no pasa acá. Fíjese que la gran debilidad que nosotros tenemos a este lado de la orilla es esa polarización enorme que no nos ha permitido cohesionarnos como sociedad. Uno no puede negarse a que haya oposición, pero en este momento en que Colombia ya ha marcado un rumbo hacia la paz, pues lo normal es que por encima de cualquier condición política, pues todos fuéramos hacia allá. Yo creo que sería otra situación si lográramos esa cohesión social. Uno no ve lo mismo allá. Ellos de cada negociación usted ve que se encierran, socializan, conversan, ¿cierto? Y se preparan para la siguiente etapa. Y lo mismo hacen con sus campamentos, la gente los escucha, tienen esa oportunidad de retroalimentarse. Aquí no. Aquí fíjense que yo he citado muchas veces a los grupo negociador, incluso llevo un mes detrás de ellos para que vengan a la Cámara de Representantes y expliquen cuál es el alcance de los acuerdos que han firmado en el tema de justicia. No, ellos ni vienen ni se excusan, prefieren ir a su agenda a Europa y eso está para ellos respetable, pero no han dimensionado la importancia de hacer la socialización. Aquí más que el Congreso que representamos pues a todo el país, a la gran mayoría que justamente ha depositado su confianza y ha votado por nosotros. ¿Para qué? Pues para explicarle a todos los colombianos, porque todo esto es público, se transmite por los canales de televisión, la importancia de los acuerdos. Entonces yo diría que por ese lado veo una fortaleza mayor en ellos, porque ellos usan los mecanismos de socialización. Aquí lo que tenemos es una serie de interpretaciones, especulaciones, ¿sí? Uno al final no sabe realmente cuál es el alcance de cada una de estas cláusulas a las cuales ellos han llegado, y se lo digo con elementos muy simples. Por ejemplo, los abogados asesores del grupo negociador, el doctor Juan Carlos Henao, el doctor Cepeda, el doctor Albora Leiva y el doctor Ricardo, si usted les pregunta de lo que ve por noticias sobre un punto, todos los cuatro, que son los mismos asesores, opinan diferente sobre el alcance de cosas. Entonces eso es muy grave. Yo he hecho un pronunciamiento en el sentido que es importante que ellos una vez lleguen a algún acuerdo, por lo menos pónganse de acuerdo, ¿sí? Y den un comunicado conjunto para saber que están de acuerdo. Todos opinan diferente y eso desafortunadamente ha generado también una cierta reticencia y como dicen en Colombia, pues papá ya da la posición, ellos sí lo aprovechan divinamente y generas más desconcierto, hay desinformación, que es un pesar porque realmente pues han avanzado en cosas que son importantes y que yo siento y me da también dolor de patria que el país como que no ha alcanzado a valorar todo el camino que se ha avanzado y en el momento que estamos, cosa que sí ven en el exterior. Usted habla con los embajadores de la Unión Europea, de cualquier país latinoamericano, del mismo Estados Unidos, ahorita tienen un apoyo irrestricto al proceso de paz. Entonces nos falta más comunicación al interior y yo creo que eso definitivamente hay que mejorar. La gente del común habla de que ese es un acuerdo de élites, la élite de la guerrilla y la élite del gobierno. Vamos a repartir, a reorganizar un poquito de esto y todo el mundo tranquilo. Y se quejan de que realmente la gente no conoce a lo que va a jugar y le van a poner al lado a quien hasta hace unos días era su enemigo. ¿Qué herramientas tendríamos que implementar para que ese que era el enemigo se convierta en el amigo, en el vecino con el que se va a construir una nueva Colombia? Vamos por partes. Yo pienso que sin duda uno de los elementos más importantes que el Estado de manera alguna puede perder de vista es la importancia de brindar a todas las víctimas del conflicto el tema de seguridad. ¿Sí? Eso es fundamental. Seguridad en todas sus formas. Y ahí hay que todavía tenemos un camino largo, porque una cosa es, y yo le contaba antes de empezar esta entrevista, pues yo finalmente vivo en Bogotá, yo realmente no tengo el desafío ni la preocupación de que me va a tocar el día de mañana eventualmente tener esta cercanía. Igual pues tengo un sitio de vivienda y así, pero otra cosa es en el tema rural donde efectivamente sí van a tener que compartir predio, conjunto, y ese es otro desafío. Entonces yo le diría que vamos por partes. Yo creo que el reto ahora es tratar de que estos acuerdos se firmen. El gran compromiso es lograr que se implemente. Y en esa implementación yo creo que sí tenemos que hacer un trabajo conjunto para que obviamente la sociedad civil participe. Por eso es tan importante el plebiscito, porque eso de alguna manera genera una obligación por parte del Estado de hacer pedagogía. La gente va a tener que votar sí o no, pero antes de votar tienen que saber por qué vota. Esa labor pedagógica yo creo que va a ser muy importante porque yo lo que percibo es que la gente en general sí quiere la paz, le preocupan situaciones. Entonces en la medida en que los negociadores de ambas partes
y luego el grupo de apoyo que vaya a la implementación tenga mayor claridad sobre esos temas de implementación, pues la gente va a empezar a sentirse más tranquila. Ahora, sin duda, hay que contar con todo el apoyo en las diversas regiones, en los 32 departamentos, en los 102 municipios. Obviamente hay unos municipios que son de mayor influencia, se ha dicho que están entre 180 y 300 donde se requiere el mayor esfuerzo. Y el Congreso de la República se ha preocupado mucho por, en estas leyes que hemos venido sacando, pues centrar el foco en esos municipios que otrora fueran de influencia de las FARC, justamente para que haya presencia del Estado, y no solo en el campo militar, sino también en el educativo, en la prestación de los servicios, en las opciones de trabajo y en la empresa privada, porque hay que generar fuentes de ingreso. Y la labor de dignificar al campo, sin duda, ahí juega un papel muy importante. Casi que toda la apuesta a la paz está centrada en dos elementos que son fundamentales para romper las brechas, que son la educación y, por supuesto, el tema de dignificación del campo. Si bien no forma parte de la agenda de La Habana, dice el gobierno que en La Habana no se está negociando un estilo económico, sino que lo que se está organizando es un diálogo de paz. Las decisiones que está tomando el gobierno en torno a las privatizaciones, la ley CIDES, por ejemplo, que asusta a mucha gente, la posibilidad de que los extranjeros puedan tener el control sobre departamentos enteros a partir de esa ley CIDES que les dice invierta y usted va a manejar esa zona. ¿No podrían echar al traste ese acercamiento social que estamos pretendiendo en la medida en que pasamos de ser los empleados del señor Rodríguez para ser los empleados del doctor Chan o el personaje que llegó de fuera simplemente con la plata de decir yo invierto acá y listo? Sí, yo creo que hay que mirarlo también por partes. Digamos cuando usted habla de la empresa, y haciendo el paréntesis que yo por ejemplo nunca estuve de acuerdo con la venta de Isagen, con todo he entendido que lo que hay es una premura fiscal, y es como una familia cuando usted tiene 3 predios y resulta que se quedó sin ingresos por un tiempo, como es lo que le pasa a Colombia porque el precio del petróleo bajó, el precio del dólar subió y los ingresos que se esperaban no llegan. En esos casos, pues, ¿qué toca? Salir a vender lo más rentable para poder comer. En este caso particular, pues, se quiere invertir, y en eso tenemos mucho que estar todos los colombianos encima, es que esas platas producto de la venta de Isagen efectivamente se inviertan en infraestructura, porque eso sin duda va a generar pues todas estas externalidades que hablan los economistas y mejorar los sectores para los sitios. Ese es el tema de las empresas. Entonces digamos que han sustituido un activo por otro, porque obviamente las vías también van a ser un bien que necesitan las zonas para poder trasladar sus productos y para generar desarrollo. En ese sentido, pues finalmente uno entiende que lo que necesitaban eran los recursos, ¿sí? Entonces yo en ese sentido siento que es una decisión práctica, que la tomaron, que algunos no estábamos de acuerdo y todo, pero la realidad es que la vendieron. Eso es un tema, pero déjenme le termino la respuesta. El otro tema que sí preocupa mucho es lo que usted dice de la venta casi que por departamentos. Yo creo que ahí incluso hay demandas ante la Corte, hay toda una preocupación social, y yo creo que lo que tenemos que llegar es a un punto de equilibrio. La inversión extranjera es deseable, pero no toda la inversión, tiene que tener un componente de que tenga digamos el trabajo propio en la zona, de que efectivamente esas condiciones de regalías pues no se lleven toda la plata como en época de la conquista, que digamos que uno siente que todo ese oro que había pues nunca quedó en el país. Entonces como equilibrar en la posibilidad y la necesidad de generar inversión que genera trabajo, ¿cierto? Pero de igual manera pues no generar que se llevan todo y no queda nada en la región. Eso es lo que necesita, que haya trabajo, que haya trabajo para la gente, que efectivamente sea digno, que eso genere en los municipios pues una fuente de crecimiento y que también le permita a los empleados que se creen pues participación, ya sea en acciones o otro tipo de que en algún momento ellos también puedan participar en la dirección de la empresa, ¿no? Que sea una situación más igualitaria. Eso yo creo que debe ser como el norte, pero requiere todo un gran proceso. Hay muchos partidos que han manifestado su preocupación de unas áreas y otras, y yo creo que en eso pues sin duda no hay que guardarla, como decimos, bajar la guardia. Y bueno, pues esa es la parte de la construcción de la paz, no solo es lo que se firme en La Habana, sino obviamente todo el desarrollo social de un país, que eso no podemos pensar que por solo firmar la paz ya solucionamos todo, no, ahí es donde empieza. Ahí finalmente está el desafío de implementar los acuerdos, pero igual, el otro grande problema que hemos tenido
de años en Colombia es romper esas brechas de inequidad. Entonces hay que generar fuentes de ingreso, hay que generar empleo, hay que seguir capacitando más a la gente, hay que ser más competitivos, hay que trabajar, en fin, en eso. Y adicionalmente la reforma tributaria que se viene tiene que ser equitativa. ¿Sí? Los ricos, realmente ricos, pues tienen que traer sus capitales, y toda esta tendencia que hay de averiguar si invierten en el exterior o no, que lo declaren, que paguen impuestos en proporción a sus ingresos, que es como lo dice la Constitución, y que sienta uno que realmente van generando un sistema de igualdad. Eso pues es un proceso, ¿no? Pero en la medida en que vamos construyéndolo, pues uno esperaría que a sus hijos y a sus nietos les va a corresponder una sociedad más equitativa. Estamos encontrando también muchos celos del común de la gente. El común de la gente dice, les van a dar a estos porque son guerrilleros, le dieron a aquellos porque fueron paramilitares, pero entonces la única solución de que a mí me den como persona de bien es entrar a alguno de los grupos a delinquir. ¿Cómo quitarle ese celo a la gente? ¿Cómo hacer entender a la gente que ese hijo pródigo finalmente hay que traerlo de nuevo? Sí, no, es un desafío enorme y yo creo que en eso tenemos que tener mucho cuidado y también ya llamar la atención del gobierno. Yo creo que uno de los aciertos de este gobierno fue en un primer momento sacar la ley de víctimas. Usted se imagina, esta ley es del 2011. Usted se imagina hoy que hasta ahora se van a firmar los acuerdos, pensar siquiera en generar una ley. Gracias a Dios se expidió hace 5 años. Se pudo conformar por primera vez en la historia de Colombia un censo de víctimas que, según el informe del fin de semana anterior, ya va a llegar a 8 millones de personas, que eso es una cosa enorme. Es que ni siquiera tenemos un censo de todas las tierras ni baldías. O sea, lo que se ha hecho en el trabajo de víctimas no tiene parangón con ningún país. Entonces eso hay que valorarlo, reconocerlo. Yo por eso le tengo tanto aprecio pues a las personas que lo diseñaron. Y bueno, la directora, la doctora Paula Gaviria, que ha venido desde el 2011 hasta ahora trabajando en ello. Entonces, pues uno tiene que entender que para llegar a este punto ha venido habiendo un trabajo enorme. Eso le quería señalar. Entonces, el gran desafío es reconocer primero a las víctimas, pero entonces resulta que también hay gente muy vulnerable de los estratos 0, 3 y 4, que no ha sido víctima directa, porque realmente todos en Colombia hemos sido víctimas, sí, claro, directas, pero indirectas también del conflicto, por eso estamos en eso. Entonces, ¿cómo romper esas brechas de inequidad? ¿Cómo lograr que la gente efectivamente tenga vivienda, agua potable? La situación de La Guajira, que es tan dramática, pues ese es el gran desafío. Por eso yo creo que ahora pues los gobernadores y los alcaldes tienen una mayor responsabilidad, porque el eje de la paz es transversal a todos. Y tienen que involucrar elementos que realmente le permitan a cada ciudadano ver que va mejorando y que no tiene necesidad de meterse de ninguna manera en un grupo o en otro, ¿no? Y que efectivamente lo propio es que las víctimas de conflicto pues también les den prioridad, ¿no? Y las reconozcan, y le reconozcan no solo su indemnización económica, sino le den los elementos para reconstruir su proyecto de vida, ¿no? El desafío es enorme, de manera que uno ve eso, lo entiende, es humano, ¿sí? Si una persona que le ha causado daño y viene el otro que le causó daño y lo tratan mejor, pues eso no tiene sentido. A mí me han pasado muchas quejas de ese estilo y los entiendo y me da un dolor enorme. Pero pues es exigirle más al gobierno, es también apoderarnos todos de la necesidad de generar un espacio de reconciliación y entender que en la medida en que todos aportamos y todos trabajamos, pues obviamente va a llegar un momento en que no vamos a tener ese tipo de necesidades. La corrupción, los mandatarios en muchísimas regiones del país llegan a sus cargos por corrupción, llegan con centavos y salen con miles de millones de pesos sin que nadie les investigue qué pasó. Dicen algunas personas que una vez desaparezca este factor de violencia, se va a disparar la corrupción porque no va a haber quien les produzca siquiera miedo. Entonces, yo no quisiera ser tan fatalista. Yo creo que lo importante es que la gente adquiera la costumbre de denunciar,
y adquiera también, digamos, el sentido de que hay que hacerle seguimiento a estas denuncias, porque la gente se aburre y dice, pues yo para qué denuncio si no pasa nada, con toda la razón también. Yo creo que necesitamos un sistema de justicia que funcione y que funcione para las cosas sencillas, que la gente no tenga que escalar el conflicto hasta tener pues que volverse a armar para que le resuelvan una situación. Entonces yo le diría que la corrupción definitivamente es algo que no puede darse y que los funcionarios tienen que tener total transparencia antes de entrar a sus cargos, durante los cargos y por supuesto después. Y hay que acostumbrarse. Si usted vio que una persona creció su patrimonio sin una explicación, pues para eso están los entes de control, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y sus diferentes regionales, los personeros. Acostumbrarse a denunciar y a presentar las pruebas, porque a veces también uno nota que hay como unas, ¿cómo se llama?, revanchismos políticos y también eso no es bueno. Pero superando esa situación, pues obviamente la idea sí no es que haya corrupción y en eso nos tenemos que comprometer, porque no podemos, la corrupción es el peor cáncer que le puede pasar a una democracia, ¿sí? Si estamos aportando, si ya logramos superar un proceso de paz, pues necesitamos que esos recursos que lleguen al Estado como tal, pues se usen de acuerdo a lo que están previstos, y por eso hay que estar encima, hay que generar veedurías ciudadanas, los ciudadanos también tienen que ser más participativos, como generar votos responsables, hacer el seguimiento a la gente, exigir, ¿no? Eso es lo que corresponde a los ciudadanos. La gente está perdiendo también la confianza en la justicia, están viendo a la justicia, a nuestro poder judicial, como un elemento o fácil de corromper o fácil de burlar a partir de las mismas leyes que se han establecido. Para este proceso de paz se han pensado en hacer algunos cambios, se ha pensado en herramientas para fortalecer la justicia. Pues sí, realmente el tema de la injusticia es un cáncer enorme. Fíjense el nivel de impunidad, es casi el 97% en toda Colombia, casi que por todos los delitos económicos, contra la vida, la integridad personal, en fin, de todo orden. Sí, la dimensión es enorme. Nosotros justamente durante el año anterior pues tuvimos toda esta reforma de equilibrio de poderes. Usted recordará, ahora estamos en la reglamentación de ese acto legislativo y lo que se quiso fue brindar a la Corte de una mejor gerencia, a las Cortes, porque el tema es que ellos en muchos casos son excelentes abogados, pero se les van acumulando los procesos en el escritorio, pareciera que no dan abasto y luego viene este tema de los paros. Usted si podrá analizar la situación de los paros judiciales de los últimos 5 años, en promedio han parado 4 o 5 meses al año. Usted imagínese el perjuicio enorme que la gente cuando tiene un reclamo, pues no tiene a quién recurrir, nadie se lo resuelve. Entonces yo creo que entre todos tenemos que generar mecanismos para que efectivamente esa justicia funcione. El gobierno y el Congreso han trabajado en esto. Ahora viene el cambio de la Fiscalía, acaban de nombrar la terna, esperemos que la Corte dentro de los plazos exigidos pues nombre, que haya toda esa labor investigativa que es tan fundamental y con la mayor transparencia e imparcialidad posible, que eso tampoco se vuelva una cacería de brujas ni que la Fiscalía sea al servicio de un grupo político de otro, sino con la mayor transparencia, que es lo que se espera de esas entidades, ni mucho menos que quien vaya a llegar ahí lo use como un trampolín político para otros fines. Entonces, pues, mire que los desafíos de Colombia son enormes y yo creo que en la medida en que todos hablamos de esto y nos preocupamos, pues esperamos que si no logramos los estándares suecos o suizos de justicia, ¿no?, que ese sería el ideal, pues por lo menos si mejoremos este sistema, y para eso necesitamos gente educada, que la gente entienda que es importante generar cultura ciudadana, cultura de región, sentirse orgulloso de lo nuestro, generar más comunidad. Son unos mecanismos que yo creo que ahí incluso el tema cultural pega mucho. Ojalá los medios de comunicación también les sirvan el nivel al debate, al análisis, ¿no? Siempre es, digamos, como en ese camino de historias comunes, pero no avanzamos, no evolucionamos. Y yo creo que nos corresponde a todos un desafío enorme y ver cómo cada cual desde su punto de vista puede aportar para tener una sociedad, repito, más igualitaria. Hay un elemento primordial y es la fuerza pública. La fuerza pública va a tener que proteger a estas personas que van a dejar las armas y que van a entrar a la sociedad. Pero la fuerza pública ha ido perdiendo esa imagen altísima que tenía y se ha ido cada vez decayendo. ¿Cómo decirle a alguien vamos a pasar a esto si no cree en que esa fuerza pública realmente lo puede proteger y teme que suceda lo que sucedió
con la la UP, por ejemplo. Pues uno quisiera que ese escenario nunca se dé tampoco en Colombia, porque fueron más de 18.000 muertes, casi que un genocidio de una población o un grupo político enorme. Pues uno quisiera que de la experiencia quedaran de esas lecciones de vida. Entonces, pues yo creo que la fuerza pública también tiene un desafío, tiene que encontrar su nuevo rol en la sociedad. Digamos que la policía es posible que cambie su rol. Y bueno, pues yo creo que a todos nos corresponde también entender que el rol ha cambiado. Ya no tiene que ser ir en contra de los guerrilleros, porque ya no va a haber guerrilleros, o a eso aspiramos, ¿no? Que se acabe la FARC, que se acabe el ELN, que se acaben otros grupos al margen de la ley, y que realmente ya todos podamos ser colombianos plenos de derechos, pero los derechos conllevan una obligación y una responsabilidad. Y bueno, eso es un desafío para la fuerza pública sin duda, pero los tienen que cuidar. Ese es el compromiso, ¿no? Nuestros indígenas y nuestros afrodescendientes, ellos siempre son vistos como personas de segundo nivel, y estamos hablando aquí de un proceso de paz que inevitablemente tiene que unir a esas regiones. ¿Qué se está pensando dentro de lo que sería este proceso de paz para vincularlos a ellos y que logremos una paz verdadera y no solamente el desarme de un grupo? Pues digamos que un avance, le podría decir yo que eso es una pregunta más para el gobierno que para el Congreso, que igual lo que tenemos es una función más de control político en general, pero igual le podría decir que en la ley que se creó las zonas de ubicación temporal para las FARC, sí se previó que de ninguna manera podían estar o en reservas indígenas o en afrodescendientes o en poblaciones vulnerables. Tiene que mantenerse el sistema de la consulta para todo este tema de licencias ambientales. Yo creo que es generar un nivel de respeto por estas poblaciones vulnerables y sin duda brindar más mecanismos de comunicación. Yo estuve en La Guajira hace unos meses y me sorprendió ver que muchos ni siquiera hablan el español. Entonces, ¿cómo ellos pueden acceder a un sistema de salud si es que ni siquiera saben cómo pedirlo? Entonces, pues digamos que ahí la gran responsabilidad del Ministerio del Interior, pero también de cada gobernador en su región, de tratar de generar mecanismos de inclusión para todas las poblaciones vulnerables. Estamos hablando de La Guajira, del Chocó, de Nariño, que también, del Cauca, de toda, digamos, la media Colombia, que tiene una población indígena también tan predominante. Cómo se logran mecanismos de inclusión, y eso es a partir de trabajo, de una decisión política, de que efectivamente participen activamente también en las corporaciones públicas, ¿no? Doctora, si bien usted es representante por Bogotá, usted el país lo conoció mejor que cualquiera, quizás porque vio en las entrañas del dolor lo que estaba sucediendo. Y no la vemos, por supuesto, por los llanos orientales visitándonos, pero sería muy agradable que fuera. Entonces nos gustaría que a través de estos medios también saludara a esas mamás, a esos papás que están con la expectativa de que sus hijos de pronto no sean reclutados por algún grupo armado ilegal y que podamos vivir una verdadera paz. Bueno, no, antes de mandarle el mensaje, sí quiero decirle que estuve la semana pasada en Villavicencio, ¿sí? Para que usted vea que yo voy. Sí, estuvimos en un evento de víctimas, estuve sentada al lado de la gobernadora, me dio mucho gusto ver su compromiso con las víctimas. Yo le diría que lo importante es estar pendiente de la información que dan las autoridades de todos los niveles, nacional, departamental, municipal, y bueno, generar la expectativa de ver realmente cada una de las familias o sectores cómo se puede ir involucrando para recibir a su ser querido en la condición que esté, sea como reintegrado. En fin, porque hay también que abrirles un espacio. Si necesitan preparación o apoyo psicosocial para eso, pues yo creo que eso hay que pedirlo. Eso lo contempla dentro de la ley de víctimas. Y no es fácil, pero si uno se plantea como un horizonte, pues yo creo que, como dice la Biblia, nada es imposible, ¿no? Infraestructura, habrá plática para infraestructura en colegios y toda la población que va inevitablemente a dispararse en algunos lugares del país al terminar el conflicto armado, tantos de sus escolarizados que ahorita van a decir, oiga, ¿puedo volver? Pues realmente usted se ha visto en las inversiones, el mayor ministerio que tiene toda la carga de inversiones es el Ministerio de Educación. Pero sí le diría una cosa, que el otro día estábamos en un foro de planeación nacional y digamos que ellos están creando como unos contratos tipo para las regiones, de manera que si hay que crear un colegio o un centro educativo, pues se cree de manera estándar. Y nos hemos visto en la situación de que hay algunas regiones que de pronto hacen unos megacolegios, ¿sí? Para 5.000 estudiantes, y resulta que la población solo tiene abasto para 500.000 estudiantes. Entonces yo creo que en eso
pues hay que tener en cuenta, de acuerdo a la población, a la necesidad, cuál es la dimensión de la estructura que tienen que construir, ¿no? Y el otro tema que le diría que no solo es la parte física, ¿no? Los profesores, es dignificar la labor del profesorado, es verificar cuál es el contenido de la educación, generar espacios de reconciliación. Yo el otro día estaba mirando un programa de la televisión alemana. Usted sabe que Alemania ha sido uno de los países mayores receptores de refugiados del mundo, que ahora están con todo el tema. Y a mí me llama la atención cómo los tienen censados, cómo los tienen ubicados, con qué respeto los tratan, con qué respeto les hacen el seguimiento, les presentan oportunidades. No todo el mundo es fácil que pueda adaptarse. Ellos tienen que primero salvar el tema del idioma. En Colombia no pasa eso. Digamos que los guerrilleros pues hablan español, de manera que ahí hay una situación de ventaja. La semana pasada le voy a dar otro dato. En la Universidad de los Andes, que usted sabe que es una de las mejores universidades del país, me invitan a un foro porque los estudiantes están promoviendo unas becas para que en la Universidad de los Andes, que usted sabe que eso es una élite, tengan estudiantes reinsertados del grupo de víctimas y también miembros de la fuerza pública. A mí me parece un observatorio de paz excelente. Yo participé muy entusiastamente porque digo, bueno, si esta es una idea que surge de los estudiantes, ojalá no sean 3 becas sino sean 100 este año. Es una universidad que puede recibir mucha gente, y si lo propio los hacen las universidades regionales, están generando espacios de convivencia en elementos tan importantes como es la educación. De manera que yo diría que lo lindo de Colombia es la capacidad de innovación, de crecimiento, frente a todas las dificultades que hemos tenido. Tenemos una capacidad inmensa de resiliencia, que es esa capacidad de salir adelante, con esa como idiosincrasia. La gente tiene cosas maravillosas. Entonces hay que ver la paz y los acuerdos de paz muy positivamente, pensaría yo, una vez se firmen, más que como un desafío, es como una oportunidad de cambio. Vamos a volver a empezar a reconstruir Colombia, como si estuviéramos hace 200 años en la época de independencia. Tenemos un desafío igual. Entonces, pues qué rico, porque cuando hay una oportunidad se crece, ¿no? Hay mecanismos. Claro que fácil no es, obstáculos hay muchos, pero les repito, yo creo que la buena voluntad es fundamental, y yo creo que Colombia tiene ese elemento humano de todas las áreas, porque usted sabe que siempre se necesitan dos para poder bailar un tango. Pues yo le diría que aquí de los diversos sectores lo que uno está viendo es que sí hay esa voluntad para poder salir adelante. Clara Rojas, presidenta de la Cámara de Representantes, víctima del conflicto en Colombia, como ya lo escucharon, más de 8 millones de habitantes, diciendo hoy que sí es posible pensar en la paz, que sí es posible que nos reconciliemos. Doctora, por favor, despídase de esos televidentes. Bueno, no, quisiera mandarles un saludo muy especial. Sé que el departamento del Llano sin duda tiene una oportunidad enorme y un desafío, porque ha tenido por diversa época histórica pues todos, digamos, los focos de violencia de unos y otros, que no es nada fácil, ¿no? Volver a convivir y volver a trabajar. De manera que yo les diría que podrían ser como un semillero de paz, ¿no? En el cual toda Colombia pueda volcar sus ojos y decir, oiga, el Meta lo logró. Yo creo que sería un gran mensaje para toda Colombia. Tiene todos los elementos, porque es uno de los departamentos más ricos de Colombia. Tiene unos niveles de inversión que ojalá Cundinamarca los tuviera. Tiene unos recursos naturales, es la despensa del centro del país, ¿no? Finalmente aquí les compramos todos los recursos, nos llega la carne, el arroz, el pescado, ¿no? Nos llega todo. Entonces, no es como en otras regiones que ni siquiera tienen comida, ¿no? Ustedes son productores de comida. O sea, yo veo realmente una posibilidad enorme de desarrollo en el Meta. Lo importante es, yo creo, que administrar esa capacidad de crecimiento en la conciliación y lograr que haya espacio suficiente para todos. Y sin duda yo creo que son más lecciones las que nos pueden enseñar a todos los colombianos que lo que nosotros podemos decirles. Y bueno, un saludo cordial desde Bogotá y con el mayor cariño posible, y sin duda yo creo que la paz la construimos todos. Estamos hablando con los que saben. Nos vemos dentro de 8 días.
ATV cuenta con un programa de entrevistas de índole periodístico en la televisión Telmeta y redes sociales, Hablando con los que saben, bajo la conducción de Miguel Ángel Dueñas, experto periodista investigativo, político y económico. Hablando con los que saben, una oportunidad de conocer a fondo el acontecer de la región y sus personajes. Hablando con los que saben, todos los miércoles a las 6 de la tarde, programa exclusivo de ATV, tu canal, nuestro canal.